Bueno, muy buenas tardes para todos los estudiantes del Colegio Instituto Técnico Distrital Laureano Gómez. Hoy vamos a hablar sobre la corriente alterna. Y bueno, les he preparado lo siguiente para que nos vayamos adelantando. Entonces, la corriente alterna es el tema de hoy. Bueno, entonces, pues para comenzar a hablar de la corriente alterna tenemos que hacer como un paralelo entre la corriente continua y la corriente alterna. Entonces, acá tenemos que, cuando hablamos de la corriente alterna, encontramos estos dos símbolos. En primera instancia, la pila, ¿sí? Es el símbolo más común, o también un círculo con sus polaridades positivo y negativo, ¿sí? La corriente alterna, a diferencia del símbolo de la corriente continua, tiene una señal sinusoide por dentro. Entonces dice así: la corriente continua siempre tiene un terminal positivo y otro negativo al mismo tiempo. O sea, nunca el negativo va a ser positivo ni el positivo va a ser negativo. Siempre tienen un terminal positivo y un terminal negativo. Pues ¿eso qué hace? Pues que siempre la corriente va a circular en un mismo sentido. En cambio, la corriente alterna, las polaridades de la fuente se intercambian entre sí, de tal forma que no se puede decir que ninguno de los dos sea negativo o positivo. Si acá es positivo, este es negativo, pero después se intercambian, este es positivo y este es negativo, se intercambia, y esa variación de intercambio, pues lo que lo vamos a ver hasta como la frecuencia, ¿sí? Entonces, claro, acá, si este es negativo, este es positivo, intercambia, positivo, negativo, y vuelve otra vez, negativo, positivo, positivo, negativo, y así se la pasa haciendo durante todo el tiempo, intercambiando, ¿sí? Más sin embargo, pues en electricidad se habla de la señal alterna sinusoidal, que a pesar de que pues no han llegado ustedes a estudiar la señal sinusoidal, voy a explicarles así someramente de qué se trata. Bueno, entonces una hidroeléctrica, vamos a verla, miren, por ejemplo está hecha por esta represa donde se acumulan toneladas de agua lluvia, ¿sí? Claro, pues el peso de toda esa agua después se transforma en energía eléctrica. Bueno, ahí en ese caso están tratando de vaciar un poquito la presa cuando alcanza sus niveles máximos, para que no se desborde, pues tienen que buscar vaciarla a través de unas compuertas, pues que son como unas puertas que se abren y se cierran y son compactas, y después eso no quedan goteando, ni siquiera una gotica. Mm, bueno, entonces aquí el agua sale, obviamente para bajar el nivel y pronto no haya desbordamiento. Ya cuando, digamos, se está sobrepasando el nivel máximo. Pero pues eso no siempre se ve, ¿sí? La idea de la hidroeléctrica es la siguiente. En la parte de acá tenemos grandes cantidades de agua. Cuando digo grandes cantidades, de verdad que son mucha la cantidad, mucha cantidad de litros de agua que está almacenado ahí. El peso de esa agua circula, claro que aquí lo pintan
pequeño, pero realmente no es tan pequeño. Y esa agua pasa por acá y hace girar acá una turbina, ¿sí? Y después el agua sí sale hacia el río. Cuando esta turbina gira, el generador produce corriente alterna, ¿sí? Que a su vez pasa a transformadores, subestaciones y a las torres de repartición que va para las ciudades, ¿sí? Pero en sí, la parte más importante está en el generador. El peso del agua hace que se mueva una turbina y con el movimiento de la turbina se produce electricidad. Ese es el principio de la hidroeléctrica, ¿sí? Un generador trifásico, como el que vemos acá, aquí lo están haciendo mover, por ejemplo, lo mueven, y ustedes ven que prenden 3 bombillos, ¿sí? Digamos que este motor pues es parecido al que está en la hidroeléctrica, desde luego, parecido, ¿sí? Aquí gira, en la parte de acá gira, y aquí se prenden los bombillos, generando 3 fases. 3 fases, y son fases que están, que tienen energía y que están corridas 120 grados. Entonces un generador trifásico da 3 fases, y esas fases las llamamos en trifásica R, S y T. Por eso se llama una instalación trifásica, porque tiene 3 fases, R, S y T, y ellas están corridas una con la otra 120 grados. 120 grados por 3 me da 360 grados, lo que da una circunferencia. Bien, entonces esa es la idea, ¿sí? Vamos a verlo acá, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Un imán que está en el centro, que en este caso la caída del agua hace que ese imán gire, induciendo una corriente eléctrica por esta bobina y por esta bobina. Bien, y entonces tenemos 3 bobinas, 1, 2 y 3, ¿sí? Y ustedes se podrán dar cuenta que tengo 6 terminales, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Bueno, eso se conecta en delta o en estrella, ahora les mostraré, pero lo importante es que la R, esta es la R, esta es la S y esta es la T, están corridas o adelantadas 120 grados, ¿sí? Y entonces eso genera hace que la corriente quede movida. ¿De acuerdo? Bueno, vamos para la siguiente. Entonces, cuando pasamos por la calle, normalmente nosotros vemos postes como estos. Pues esta son trifásica, R, S y T. Son 3 nombres que se le pueden dar a estas líneas aleatoriamente, ¿sí? Yo puedo decir, esta es la R, esta es la S y esta es la T. Y obviamente, pues en alta tensión tenemos 3 líneas. Esta es la una, mire, una línea, otra línea y otra línea. Esta línea de acá, de la mitad, es la línea de tierra que se coloca por si de pronto llega a caer un rayo, el rayo se vaya por ahí. Y a este otro lado tiene otra vez RST, ¿sí? RST tiene por el otro lado. En este caso pues es una prueba de colocan
un tubo de neón, y si el tubo de neón enciende es porque por ahí, por esa línea, pasa un gran voltaje. Y en efecto, pues así es. Pero entonces démonos cuenta que vemos muchas veces por la calle estas estructuras eléctricas con 3 cables y no sabemos qué son. Pues bien, es una línea trifásica llamada RST, se llaman RST. Y bueno, entonces aquí viene la situación que muchas veces lo he explicado en clase y pues tengo la oportunidad de explicarlo con un dibujito. De pronto es más fácil hacerlo en el computador que en el tablero, pero miremos lo siguiente. El eje de las Y es el eje de la amplitud o el voltaje. Bueno, en este caso le puse voltaje de 1, pero obviamente si fuera el enchufe, pues sería una cantidad que multiplica al seno de X, ¿sí? Bueno, y en la parte de acá, esto es el tiempo en segundos. Se supone que esto es 1 segundo, estos son 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, pues más o menos la idea. Entonces tenemos voltaje versus tiempo. Y le coloqué al computador a que me graficara la función y seno de X. Por supuesto, yo sé que mis estudiantes de grado octavo no saben lo que es la función seno. Pero es que les cuento que la señal eléctrica tiene esa forma. ¿Sí? La forma que ustedes ven acá. Mírenla. Y acá. Esto es seno. Bueno. Y pues realmente de esto no puedo, no quiero ahondar mucho porque esto lo van a estudiar ustedes en trigonometría. Bueno, pero hay cosas que hay que aprender, hay cosas que sí hay que, bueno, saberlo. Mire, acá en este puntico que está acá es 0 en los 0 grados. El máximo en los 90 grados vuelve y baja y se encuentra en el 0 en los 180 grados. El mínimo lo encontramos en los 270 grados y vuelve y encontramos los 0 grados o los 360 grados en este punto. Y se la pasa otra vez, suba, baje, suba, baje, suba, baje, en esa forma, proporcional a esa forma. ¿De acuerdo? Entonces por eso decimos que nosotros tenemos en nuestra casa una señal alterna sinusoidal. Eso es lo que nos llega a nuestra casa. ¿Listo? Bueno, entonces esto es un tema que hemos visto en clase y vuelvo a recordarlo. Si dijimos que todo esto es tiempo, ¿sí? Esto es tiempo, ¿sí? Bien, el tiempo que hay desde acá hasta acá, donde se está cumpliendo la misma señal, lo llamamos un periodo de la señal, ¿sí? Y lo medimos en segundos. Todo esto en 6 y algo de segundos, ¿sí? Bueno, es el ejemplo que les coloqué. Obviamente la señal puede ser más angosta o menos angosta, pero en este caso es así. ¿De acuerdo? Bien. Lo que siempre les he dicho en clase. Periodo. Se utiliza la letra T mayúsculas y se mide en segundos. Frecuencia natural. Hertz. F y la unidad es Hertz. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia y frecuencia es igual a 1 sobre periodo. La frecuencia la mido en Hertz, el periodo
lo mido en segundos. Bien. Bueno, les mostré en el anterior una señal sinusoidal. ¿Sí? Les mostré la roja. Miren, la roja era la que les había mostrado anteriormente. Esa la llamé la R. Pero miren la S. Perdón, la S, pero esa era la S. Miren la R. 120 grados, la que es azul. 120 grados corrida. ¿Sí? Y miren ahora la negra. Menos 120 grados corrida. ¿Sí? Los sistemas trifásicos están compuestos por 3 señales. Una corrida de la otra 120 grados. Las líneas trifásicas son para mucha potencia eléctrica. Y bueno, realmente vamos entonces a ver qué es una línea trifásica, qué es una monofásica y qué es una bifásica. Entonces la trifásica tiene 3 fases: la R, la S y la T. Miren la R, la azulita, ¿sí? Miren la S, la roja, y miren la T, la negra. ¿De acuerdo? Esto de dibujarlo en un cuaderno no es tan sencillo, ¿sí? Tocaría con papel milimetrado y comenzar a sacar las. Realmente esto, yo sé que esto no es tan fácil de dibujar, pero bueno, yo aquí se los presento para que lo vean. No espero que lo dibujen muy bien, la verdad yo sé que esto no es fácil de dibujar, pero espero que les quede claro. Bien, este elemento se llama buscapolos, buscafases, tester. Sí, es más o menos lo que se llama. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo estoy hablando de un voltaje de bajo voltaje. Puedo coger yo ese prueba fase y si conectarlo a la R, a la S o a la T. ¿Sí? Fíjense que en la parte de acá prende un neón y que la persona que está agarrando el destornillador, buscapolos, está conectada a tierra. Por acá está pasando una corriente muy pequeña porque tiene un neón y en serie tiene una resistencia muy grande. ¿Sí? Esto nos ayuda a los electricistas a saber de que este que está acá es una fase. Lo que no puedo decirles es cuál es, porque no, ¿sí? O sea que ahí hay fase, ahí hay energía, ¿sí? Ahí hay un potencial, ahí hay algo, ¿sí? Las fases, siempre que hay una fase, el neón prende. Pero cuando es una tierra, un polo a tierra o un neutro, no alcanza a prender el neón. Este es uno de las herramientas más comunes en electricidad. Normalmente ahora se encuentran de esta forma, que casi sin tocarlo, un cable, prácticamente uno lo pasa un cable energizado y este elemento pita y destella una luz. Esto es uno de los elementos más cómodos de la electricidad. También los hay así. Entonces uno le coloca la fase acá y aquí indica en la pantalla de cristal unos rayitos. Entonces uno dice, bueno, si la línea está energizada o no está energizada. Este es un elemento de verdad que todos los electricistas debemos de tener, ¿sí? Nos indica si el cable que estamos manejando está energizado, o sea, que tiene energía. Bueno, entonces vamos ahora con lo siguiente.
Hablando en general, podemos decir que hay varios tipos de circuito. Circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto, circuito delta o triángulo y circuito Y o estrella. ¿Sí? Entonces el circuito delta o triángulo, que es el que estamos viendo ahí, ¿sí? se compone de 3 resistencias, o bueno, también podrían ser 3 bobinas si es un transformador, ¿sí? Entonces, entre S y R hay un voltaje, lo mismo entre R y T y entre T y S. El voltaje es el mismo, ¿sí? Pero esto se llama voltaje de fase. Y el voltaje de fase es mayor que el voltaje de línea, ya lo voy a explicar. Dense en cuenta que aquí no hay neutro. Aquí no hay ningún circuito neutro, nada. Circuito delta. ¿Sí? Es un circuito potente, más potente que el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el voltaje que hay entre 2 fases es mayor. Bueno, eso lo explico ahorita de pronto en el otro, quede claro. ¿Sí? Entonces, voltaje de fase. En Colombia, en Bogotá, son más o menos nominalmente 220, vulgarmente. ¿Sí? En Bogotá el voltaje son 208 voltios. Más o menos como para que nos demos una idea. ¿Sí? Claro, es un voltaje fuerte. ¿Sí? Y el otro se llama el y lo coloqué entre comillas porque es Y, no es I, sino es Y o estrella. ¿Sí? Entonces miren que sería la misma, pero aquí en la mitad aparece el neutro. ¿Sí? 3 resistencias. La R, la S y la T. R, S y T. Bueno, en un sistema eléctrico normalmente estas no son resistencias, sino son bobinas que hacen parte de un transformador. ¿Sí? Si las 3 resistencias como tal son iguales, de aquí a este punto central que se llama neutro a polo a tierra, no hay voltaje. Pero si de pronto se descompensa por acá una corriente, porque pronto se conectaron por acá a una carga más pequeña, y entonces esto se desbalancea, y entonces no es cierto que aquí sea 0 voltios con respecto a tierra. Eso es lo que pasa con el circuito Y. Entonces fíjense que aquí ya encontramos el neutro. Con el buscapolos, con el tester, nos indicaría que hay corriente en el S, que hay corriente en el R, que hay corriente en el T, pero como este es el punto donde se supone que las 3 se anulan, aquí no me tiene por qué marcar absolutamente nada. No prende, no pita, la pantalla no me indica absolutamente nada porque es el neutro. Esto se denomina voltaje de línea. El voltaje que cae en cada una de estas resistencias es el voltaje de línea. Y ahora vamos a ver que la monofásica es un voltaje de línea. La bifásica es un voltaje de fase. ¿Sí? Bueno, y la relación que hay es que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea multiplicado por la raíz de 3. Bien, sistemas trifásicos son sistemas normalmente de alta potencia. Yo muchas veces me preguntan, bueno, en mi casa, ¿qué electrodomésticos
hablando de trifásicos, bueno, a nivel hogar, ¿sí? Eh, de una forma que podamos tocar, que podamos evidenciar. Bueno, en nuestra casa no hay electrodomésticos como tal trifásicos, ¿sí? Pero sería una machera, por ejemplo, tener una lavadora trifásica. Eso sería a nivel industrial, sería una machera tener una lavadora trifásica, ¿sí? Bueno, muchas veces me preguntaron mis estudiantes, profe, esa toma que es, pues esa es la toma trifásica, ¿ya? Entonces aquí obviamente tenemos los tres huequitos, uno para la R, otro para la S y otro para la T, ¿sí? Me lo preguntaron varias veces y les dije, esa es una toma trifásica, ¿listo? Entonces, existen motores que son trifásicos y los motores trifásicos tienen mucha fuerza y los que son grandes pues todavía mucho más fuerza. ¿En qué se utiliza un motor trifásico? Por ejemplo, en la bomba de agua, pues puede ser una bomba de agua, pues funcionar perfectamente, ¿sí? Miren esto. Esto es un transformador trifásico. ¿Mm? Conseguí ese dibujo y me pareció muy importante que lo pudiéramos mirar. Miren, normalmente esta es la parte de alta tensión y tienen unos aisladores en porcelana muy bonitos. ¿Sí? Claro, pues que aquí normalmente esto es media tensión, de aquí para arriba es media tensión. Aquí tenemos 11.400 voltios más o menos. ¿Sí? Si no tiene un buen aislado, pues eso se hace un cortocircuito terrible. Pero muy bonito ese transformador, de verdad que sí. Y entonces, dense en cuenta que aquí en la parte de atrás tiene tres conectores. ¿Sí lo vieron atrás? Miren, 1, 2, 3. ¿No es cierto? Y en la parte de adelante tiene 4. 1, 2, 3, 4. Eso es porque en el primario del transformador, ¿sí?, tiene una conexión delta, ¿sí?, donde no hay neutro. Y en el secundario tiene bobinas de conexión Y, donde aquí puede ser R, S, T y el neutro. ¿Listo? Y entonces de aquí es donde sale para nuestra casa la R, la S y la T y el neutro. Que pues las cometidas, muchas son trifásicas, aunque otras son monofásicas, pero yo prefiero las trifásicas. Bien, entonces, ¿en qué tenemos máquinas trifásicas? Serían transformadores, motores. Realmente en nuestra casa no tenemos ningún electrodoméstico. Pues pensándolo uno bien, sería muy chévere que de pronto la lavadora fuera trifásica, pero eso sería a nivel industrial, ¿no? Y sería una machera, de verdad que hubiera un electrodoméstico en la casa. Lo que pasa es que la distribución en nuestro hogar debería ser trifásica, aunque muchas veces es apenas monofásica. Pero es más barato el sistema trifásico. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, este transformador es incluso de los que vemos muchas veces en la calle, que son los que distribuyen energía eléctrica para todos los vecinos. Y otra máquina que pronto, indudablemente, tiene que ser trifásica, es el torno, ¿sí? Lo que usan los compañeros de mecánica es ese motor que tiene tanta fuerza. Pues como tiene tantísima fuerza, pues tiene que ser trifásico. Por ejemplo, el motor de la rueda Chicago del parque tiene que ser un motor trifásico. Los motores trifásicos tienen una fuerza
increíble. Entonces, pues, eso es lo que hay que resaltar. Bueno, entonces, repasemos. Sistemas trifásicos son sistemas que traen las tres fases: R, S y T. Voltaje nominal de 220, ¿sí? Vulgar, digámoslo así. En realidad son 208 voltios entre los dos, pero se conoce popularmente con 220 voltios. Bien. Los sistemas bifásicos, ¿sí?, es aquellos que encontramos con la R, la S, la R, la T, o la T y la S. Tienen 220 voltios. Estas son las tomas que pues, se veían para los calentadores eléctricos. Bien, estas tomas, bueno, son muy buenas realmente, porque tienen muy buen conector interno y entonces no se calientan tanto como las que normalmente utilizamos en la monofásica. Se utiliza mucho para, de pronto, aire acondicionado, para calentadores, ¿sí? Bueno, entonces viene aquí la explicación. Por ejemplo, la estufa eléctrica. A pesar que hay también estufas eléctricas monofásicas, pero es muchísimo mejor tener estufas eléctricas bifásicas. ¿Por qué razón? Porque a mayor voltaje, menor corriente, por ley de Ohm, ¿sí? Y a menor corriente, ¿sí?, menor potencia, ¿sí? Entonces, en ese caso, el medidor de la luz consume menos, o sea, se mueve menos a 220 que a 110. ¿Sí? Entonces, digamos que en una casa donde haya este tipo de estufa, es una instalación bifásica, a pesar que él tenga un enchufe trifásico, a la hora de la verdad, lo está tomando por separado. Dos fases para un lado, otros dos para el otro, y comparten otra fase por acá, ¿sí? La estufa realmente no es trifásica, son sistemas monofásicos por separados, bifásicos por separados, perdón, bifásicos por separado. Entonces, también, como les digo, también hay estufas eléctricas monofásicas. Bueno, de igual forma, el calentador y la ducha eléctrica, lo mejor, yo siempre recomiendo que todos estos elementos que calientan sean a 220 voltios. A mí no me gustan las duchas eléctricas a 110 porque hay que poner un cable muy grueso y el taco, hay que poner una instalación muy bien hecha. Y normalmente mis estudiantes me preguntan sobre esto y me dicen, no, es que en mi casa el taco se salta cada ratico con la ducha eléctrica. Sí, lo que pasa es que una ducha a 110 voltios consume mucha más corriente, hay que ponerle un taco, un buen taco, y hay que colocar un cable más grueso. Entonces, como no le colocan un cable tan grueso, entonces pues el taco se salta. Pero la solución no es colocar el taco, el térmico, vulgarmente el taco, porque realmente no se llama taco, ¿sí?, el breaker, ¿sí? Si uno lo pone de un valor de amperaje más alto, pues uno puede propiciar un incendio. Entonces yo prefiero la ducha eléctrica a 220 porque o sea, al ser el voltaje más alto, la corriente es menor. Entonces, pues le trae a uno algunos beneficios, entre otros porque la corriente, el medidor de la luz se mueve menos a 220
que a 110, consume mayor corriente a 110 que a 220. Entonces, estos son los elementos que normalmente se consiguen en 220 para una casa, ¿sí? ¿Y qué me dicen de esto? ¿Sí? Gracias a Dios, pues en Bogotá por el clima nosotros no necesitamos de aire acondicionado, pero un aire acondicionado debería de ser. Claro que también los hay a 110, pero consume menos a 220. Entonces esto hace que en Bogotá nosotros no necesitemos nunca aire acondicionado. Mas sin embargo, de pronto en los grandes almacenes como Éxito y cuando hay tanta gente, se genera calor, entonces ahí en ese momento sí se requiere aire acondicionado y por eso en los grandes almacenes sí hay aires acondicionados, incluso aquí en Bogotá. Pero es por bajar un poco la temperatura. Bien, entonces tenemos que los sistemas bifásicos son voltajes de fase. 208, 220 más o menos. Bien. Y los sistemas monofásicos, que es todo lo que nosotros usamos en nuestra casa. Estos sistemas monofásicos es una fase, una de las tres, la S con la N, o la S con la T, perdón. Sistemas monofásicos. La S con la N, que es el neutro. La R con la N con la N o la T con la N. Son las tres fases, RST. ¿Sí? RST. Cualquiera de las tres fases, pero con el neutro. ¿Listo? O sea, ahí se forma una Y. ¿Sí? Y el neutro es el que sale de toda la mitad, como les dije. ¿Listo? Entonces, los sistemas monofásicos, las bombillas de iluminación, claro, también hay iluminación bifásica, por supuesto, pero no para nuestras casas. Normalmente para la industria se utilizan otro tipo de bombillos. ¿Sí? Para nuestra casa usamos este tipo de bombillo, 110 voltios. El televisor, 110 voltios. El equipo de sonido, 110 voltios. 110, 120 voltios. ¿Sí? El computador, la licuadora, la tostadora, la plancha, el cargador. Yo siempre he dicho, yo soy la plancha es el elemento, digamos, en nuestra casa que más consume. Por eso es que hay que planchar una vez por semana. Yo siempre he pensado que la plancha deberían de pasarla acá, a un bifásico. Claro, pero obviamente no todas las personas tienen bifásica en la casa, pero consumiría menos corriente y nos iría mejor poner una plancha en bifásica. ¿Sí? El refrigerador es monofásico. De pronto también valdría la pena que los refrigeradores fueran bifásicos. En total, pues yo pienso que los monofásicos tienen que ser elementos que no consuman mucha electricidad. El televisor, ¿sí? La bombilla, el equipo de sonido, el computador, el cargador de celular. No, pues a pesar de que los hay también a 220 y se podrían conectar también a una bifásica. La plancha debería de ser bifásica. Lo mismo la tostadora, a pesar de que uno la usa un momentico, o sea, no, sí, pero pues todo lo que genere calor también debería ser bifásico. Pero aunque normalmente no se consigue, tocaría mandarla a traer de Europa. ¿Sí? Y la licuadora. Les estoy hablando de los sistemas que se emplean en América. ¿Sí? Porque en Europa los sistemas son diferentes. ¿Sí? Voy a volverme por acá a la parte de la bifásica. ¿Sí? Entonces,
ya tocaría coger 220, multiplicarlo por la raíz de 3 y averiguar cuánto es el voltaje. Son 380 voltios que tiene un bifásico en Europa. ¿Sí? Eso es mucho, claro. El problema es que entre más alto el voltaje, hay mayor riesgo de electrocución. ¿Sí? Entonces es más peligroso. Pero claro, si pusiéramos el aire acondicionado a 380 voltios, pues me consume todavía menos energía eléctrica que a 220. Entonces sería mejor. En este caso, ¿sí? Entonces en Europa el sistema bifásico sería 380 voltios y en Europa el monofásico serían de 220 voltios monofásicos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasa. Mientras en Europa los electrodomésticos funcionan a 50 Hz, aquí en Colombia y en América, a excepción de Argentina, porque Argentina se rige bajo el sistema europeo, Colombia tiene 60 Hz en la red de corriente alterna. ¿Listo? Bueno, esto por ahora. Lo próximo que vamos a mirar es la puesta a tierra. No es lo mismo la puesta a tierra que el neutro, aunque se parecen un poquito. Hay cosas que de pronto lo pueden confundir a uno y de pronto hacerle pensar a uno que es lo mismo la puesta a tierra que el neutro. Realmente no lo es. Pero en la próxima espero poder explicar la complejidad que es hacer una instalación de polo a tierra. Bueno, por ahora dejamos aquí. Es importante. Para Colombia, 60 Hz. Para Europa, 50 Hz. Para Colombia, 120 voltios monofásicos. Para Europa, 220. Para Colombia, 208 voltios aproximadamente en bifásica. En Europa son 380 voltios en bifásica. Y en Europa tienen otros voltajes de 440. Y bueno, esas son otras situaciones. Bueno, pero espero que la explicación por ahora haya quedado clara. Entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias.